Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a un video de Warzone Mobile. Primero que nada, la instrucción que es lo más importante y segundo, pero no menos importante, pues activa las notificaciones que se vienen cositas esta semana. Bueno, empieza la nueva novela y la nueva novela que va a empezar exactamente esta semana es la de la nueva actualización de Warzone Mobile. Estará llegando mañana a las 10 de la mañana, a más tardar a las 12. Bueno, en fin. Como ustedes saben, siempre que hay una actualización, se actualiza con PC consolas, dispositivos móviles Android primero, luego sale para iOS en un par de horas. Y vamos a ver qué tal sale todo mediáticamente, claro que sí. Bueno, vamos a hablar de, bueno, a detalle con todos estos aspectos posibles del propio pues, Warzone Mobile rápidamente. Lo que sabemos, y hay que comentarlo, es que en las notas del parche lo que han comunicado es que vamos a tener notas del parche acerca de optimización, rendimiento, y vamos a ver en qué errores terminan pues solucionándolo, ya para que lo sepan, pues sí, o sea, no me estoy inventando nada, esto lo dijeron, o sea, mucha gente cuando yo digo algo dicen, ya no te creo yo. Sí sabes de que estoy informando lo que comentaron ellos. Ya si es verdad no es culpa mía, hijo de puta. O sea, no tiene que ver nada. O sea, solo para que no estés tan traumado de la vida. O sea, si digo algo es porque estos hijos de su madre lo quisieron decir y tal cual. Y está bien. Si va bien, pues ya es cosa. Igual lo vamos a probar, vamos a ver qué tal. Luego miramos los comentarios de la comunidad, damos nuestro feedback personalmente. Porque para dar el feedback hay que jugar el juego. No hablar por hablar. Ya, o sea, no por nada he viciado esta babosada. Lo vicié en las betas de Modern Warfare 2, lo vicié en las alfas antes de Modern Warfare 2 y lo vicié en las betas de lanzamiento limitado de Modern Warfare 3 y en su lanzamiento con Modern Warfare 3. Y ahora pues lo tenemos con el lanzamiento oficial del Black Ops 6 Warzone Mobile en la temporada 2. Sí, porque pues sí, para dar tu opinión y para hacer contenido tenés que jugar por lo menos el juego. ¿Estamos de acuerdo en ello? Perfecto. Y para los que pues dicen que el juego está muerto, pues sí y no, porque es sorprendente ver de que al día de hoy donde más gente hay jugando es Revit. Sí, o sea, puedes entrar a una partida de Revit, te van a llegar mucha gente. O sea, tal vez Verdansk no encuentras mucha gente, en multijugador sí hay gente, porque normalmente te llena con personas de verdad y uno o dos bots a lo mucho en el otro equipo. Y Revit que está pues logrado de la mejor manera posible con mucha gente real. Así que de que no hay gente real jugando, eso es una vil mentira, porque sí, sí hay gente jugándolo. En Revit multijugador 100%, en Verdansk sí está fea la cosa. En verdad es raro encontrarse uno o dos, por lo menos tres, incluso squads que estén jugando el juego. Pero bueno, ahora, muchos me han dicho que lo que más le importa son los visuales, no es tanto el contenido, pero bueno, al menos vamos a poder decir de que yo lo que quiero, y honestamente lo quiero de esta manera, quiero que vuelvan los eventos que teníamos semanalmente, en el cual teníamos una tienda que era completamente gratuita, la cual esta tienda afectaba completamente bueno, la proporción de gente jugando tranquilamente para que puedan disfrutar, o sea, así, tal cual sin pena ni gloria, ni con lo que uno pueda disfrutar tranquilamente del juego, o sea que pues me parece perfecto y hasta cierto punto pues es entendible porque mucha gente pues lo ha hecho de esta manera y pues se ha disfrutado hasta cierto punto, ustedes lo saben, y pues yo se lo he comentado muchas veces en muchas ocasiones. Más que todo para que la gente sepa cómo se ha podido disfrutar hasta cierto punto el propio juego, cosa que está bien, lo veo muy bien. Y pues ya veremos si todo sale mediáticamente pues bien para toda la comunidad hasta cierto punto, que es lo que hemos podido ver y hemos podido visualizar. Al fin y al cabo, siento de que Warzone Mobile no es un mal juego, porque, a ver, ¿cómo te explico esto para que no te molestes? Es que el juego no es malo, en los tecnicismos, en la jugabilidad del juego no es malo. Lo que peca ya sabemos que es la basura de optimización, pero lo demás está muy bien logrado. O sea, lo que quiere dar a entender, las armas, las nuevas implementaciones y más, lo bueno es que al 100% como está implementado lo de Warzone Mobile dentro de Black Ops 6, o sea, lo de Black Ops 6 dentro de Warzone Mobile, como quieran verlo por ahí, no está 100% implementado. Para la gente que me pregunta, no está implementado al 100%, faltan algunas cosas que pulir y pues vamos a ver qué pasa. Que meterlo de los prestigios, que meterlo de los camuflajes, es algo bueno, sí, honestamente sí, porque hace que la gente juegue. Metes obviamente el nuevo pase de batalla, metes las nuevas armas, metes nuevas cosas y progresión. No lo veo mal, pero obviamente hay que enfocarse un poquito en la optimización, rendimiento y demás. Este motor gráfico, por su madre, sí es complicadito. O sea, es un motor gráfico muy complejo en muchos aspectos posibles dentro del mismo. Y se ha notado y no hay manera de dónde salvar este tipo de cosas. Pero bueno, son cosas que pasan. Y pues que la gente debe de entender con todo lo que ha estado pasando, con todo lo que hemos estado viendo actualmente del juego, entre otras cositas más, otras cositas menos, pues bueno, habría que ver qué termina pasando con el propio, pues, Warzone Mobile, hasta cierto punto.
Eso sí, pues mañana estaría llegando esto entre las 10, 12 de mediodía, así que vamos a ver si todo sale médicamente bien. Si la gente lo acompaña de alguna manera, o sea, o le interesa de alguna manera también, que lo he comentado muchas veces, que lo importante al final es que si ustedes terminan viendo las cosas tal cual bien o mal, dependiendo de cómo veas el estado actual de Warzone Mobile. Bueno, para poderlo ver con tus propios ojos, además de obviamente ver todo lo que te voy a traer. Yo te voy a ser sincero con todo lo que pase. Yo te voy a traer incluso la PK. El día de mañana, pues posiblemente estemos en directo viendo esta actualización. Vamos a ver todo a detalle, que si actualización, que si obviamente meten algún que otro nuevo mapa, las notas del parche considerables, porque dijeron de que sí se van a meter de viaje a trabajar el juego, cosa que espero de que así sea, honestamente hablando. Y que veamos si todo sale métricamente bien hasta cierto punto. ¿Qué esperar de este juego? Ok, que lo medio salven o se note el trabajo detrás. Y si bien he visto de que parece que ¿cómo les explico? Los despidos que han hecho actualmente del Warzone Mobile son justificados y de que ha ido a mejor con estas personas que han despedido. Porque de un momento a otro han tocado los servidores y han mejorado el matchmaking. Y viendo que hay gente que sí anda jugando el juego y lo anda disfrutando, pues ya te dije. Sí que habrá que ver. Esto dependerá de cómo lo vea cada persona. Como lo dije, esto es Warzone Mobile. No es un juego que está muy bien al día de hoy. Ni siquiera en el dispositivo gama alta va muy bien. Hay unos dispositivos que va súper bien. Hay otros dispositivos que va muy bien. Y obviamente, como lo dije, tenés que jugar el juego. Y jugar el juego me refiero por lo menos a mínimo terminar el pase de batalla. No estés inventando. O sea, no tan siquiera. No solo echarte unas 2 horitas. Porque viendo todas las experiencias que se da cuenta uno de todos los problemas que tiene el juego. Ya te digo yo, problemas excesivos como el instante. Mira, yo creo que el problema más feo que tiene actualmente este juego es el crasheo. Que se te crashee de la nada es uno de los mayores problemas que tiene actualmente el juego. O sea, y lo de los bots, pues también. Eso, bueno, lo de los bots no es ni culpa del juego, es culpa, pues, básicamente porque o los servidores están muy malos en su época, o te andas encontrando gente de real y demás cositas de la vida. Imagínate, o sea, hablando a detalle de todo lo que está pasando actualmente con el propio, pues, Warzone Mobile. Habrá que ver qué pasa completamente con resurgimiento y demás. Y pues si hay algún tipo de enfoque hasta cierto punto de que el juego sea mediáticamente querido por la comunidad. Pero el juego ya sabemos cómo está en declive. Habrá que ver qué pasa el día de mañana. En fin, mañana viene una actualización para Warzone Mobile. Esperemos no lo mejor, pero al menos de que no sea lo peor. O sea, que no vayan de mal a peor, ya por último, porque ya de por sí esto no ha mejorado. En serio, en el lanzamiento del juego posiblemente creo que esto está más, van a estar de acuerdo la gente. El juego estaba mucho mejor antes del lanzamiento de Black Ops 6 con Warzone Mobile. Estaba muy bien logrado. Hace poco regresamos a la versión anterior y mucha gente me dijo, sí, se juega, se ve y se disfruta mejor el Warzone Mobile en esa versión que en la versión actual. En fin, consciente de la vida y como siempre, muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el próximo video del canal. Claro que sí.